Bienvenidos una vez más. Cerrando nuestra visita a España, regresamos a la capital porque es momento de entrar de lleno a la historia del líder español, aquel que marca el ritmo y tendencias incluso del fútbol mundial, el Real Madrid. Más allá de gustos e intereses personales, es necesario reconocer que el Real Madrid es en gran medida la brújula que marca muchas de las tendencias en cuanto a juego y al fútbol incluso como negocio. Así que conozcamos de dónde surgen las raíces de este monstruo deportivo. Esto es, Futbologismos, y aquí comenzamos. El Real Madrid Club de Fútbol, más conocido simplemente como Real Madrid, es una entidad polideportiva con sede en Madrid, España. Fue registrada oficialmente como club de fútbol el 6 de marzo de 1902, si bien sus orígenes datan del año 1900, y su denominación de Sociedad, Madrid Football Club de octubre de 1901, siendo el quinto club fundado en la capital. Tras los primeros protoclubes de fútbol surgidos en Madrid a finales del siglo XIX, un grupo de jóvenes y antiguos integrantes de la Institución Libre de Enseñanza, ILE, formaron en 1897 un equipo que resultó ser el antecesor de la entidad madridista, la Sociedad de Fútbol, la primera surgida en la región y que, por diversas circunstancias, terminara sufriendo una escisión en octubre del año 1900. Las insuficientes y poco correctas crónicas de la época no permiten esclarecer con certeza lo que ocurrió hasta 1902, que es la fecha que figura en sus registros. Las fuentes citan a Julián Palacios como primer presidente de la nueva sociedad, y después del Madrid FC, fuera o no el mismo club. Para dilucidar el que fue su primer equipo titular se jugó el 9 de marzo de 1902 un partido entre sus jugadores, diferenciándose entre ellos por unas bandas de color que atravesaban la camisa del uniforme, lo que se conoció como el concurso de bandas, o el concurso Madrid de Football Association. Este último, de carácter interregional y organizado por el club, fue reconocido como el primer torneo disputado a nivel nacional y en el cual logró el primer trofeo de su historia, como subcampeón. Fue la competición que dio origen al Campeonato de España de Copa. La conclusión del certamen nacional llevó a un crecimiento institucional. Su implicación con el desarrollo del fútbol madrileño y español, y la falta de un estamento federativo nacional, hizo que la Union des Sociétés Françaises de Sports Athletiques le citase como representante del país al primer Congreso de Football Association de 1904. En él fue, junto a otras 6 federaciones, miembro fundador de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA. Sus resultados en el Campeonato de Madrid, conocido popularmente como el Campeonato Regional, le otorgaron el derecho a participar y defender a Madrid o la región centro en el Campeonato de España. Tras actuaciones regulares en sus 2 primeras ediciones, se adjudicó consecutivamente los siguientes 4 campeonatos comprendidos entre 1904 y 1908, sus primeros títulos oficiales a nivel estatal. La magnitud que fue adquiriendo el club se hizo cada vez más notable, y se llegó así al 29 de junio de 1920, fecha de uno de los hechos más destacados en la historia blanca como fue la recepción de una breve misiva procedente del rey de España Alfonso XIII de Borbón dirigida a su presidente. Desde ese momento el club adquirió una denominación que mantiene en la actualidad, Real Madrid Football Club, y por tal el derecho a portar la corona real en su escudo. Recíprocamente Parajes nombró al primogénito Alfonso de Borbón y Battenberg presidente de honor de la sociedad. En 1926 arribó la profesionalización del fútbol a España, y en 1929 se inauguró el Campeonato Nacional de Liga organizado por la ya existente Real Federación Española de Fútbol. Establecida como la más importante competición del país, en su estreno tomó parte el Real Madrid Football Club, por ser uno de los vencedores del Campeonato de España de Copa junto a otros 9 equipos. La guerra civil dejó al Real Madrid muy mermado y sin apenas integrantes debido al ostracismo y la marcha de algunos de ellos a otros clubes, por lo que se vio abocado a una reconstrucción a todos los niveles dentro de la sociedad. El 18 de abril de 1939, la Junta Directiva convocó una asamblea desde la que el club partió de cero, como una vuelta a los comienzos y la reconstrucción del estadio de Chamartín, cuyo terreno de juego quedó destrozado por la guerra.
En pleno período reconstructivo, que fue quizá la época más dura a nivel institucional, tuvieron lugar dos acontecimientos. En la vuelta de las semifinales de la Copa del Generalísimo de 1943, el equipo logró la mayor goleada de su historia frente al Barcelona al vencer por 11-1, y el 15 de septiembre se nombró por unanimidad al exfutbolista y exentrenador Santiago Bernabéu como presidente blanco. La iniciativa de Gabriel Janot, editor del diario francés L'Équipe, de fundar una Copa de Europa de clubes fue secundada por Santiago Bernabéu como vicepresidente y colaborador directo. Su materialización tuvo el beneplácito y la implicación de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, y reunió desde entonces a los campeones de las distintas ligas europeas para la disputa de un título para designar al mejor equipo del continente. Los madrileños conquistaron las 5 primeras ediciones y se convirtieron en la referencia del panorama balompédico. Además, como consecuencia del título de 1960, el club participó y ganó una nueva competición recientemente instaurada por la UEFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, de manera conjunta, la Copa Intercontinental, disputada en adelante por el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica. Durante la década de los 80 el club vivió un nuevo esplendor abanderado por sus secciones de fútbol y baloncesto, casi ya las únicas dos representantes de la entidad al haber sido clausuradas la mayoría de las otras secciones deportivas. La conocida como la generación de futbolistas de La Quinta del Buitre, se forjó en el Castilla Club de Fútbol de Amancio Amaro. Con estos jóvenes asentados en el primer equipo y liderados por el madrileño Emilio Butragueño, que daba nombre al grupo, el club conquistó una Copa del Rey en 1989, 2 títulos consecutivos de la Copa de la UEFA, en 1985 y 1986, y 5 ligas consecutivas, de 1986 a 90. Además de los otros 4 integrantes de La Quinta, Michel González, Manolo Sanchís, Rafael Martín Vázquez, y Miguel Pardesa, que no llegó a afianzarse en el primer equipo, formó parte de esta generación el goleador mexicano Hugo Sánchez. El 16 de julio del año 2000 Florentino Pérez se convirtió en el 15º presidente de la entidad, con las promesas de acabar con la gran deuda económica del club y llevarlo a ser el equipo referencia en el mundo. Desde entonces el club siguió la política de contratar a los mejores jugadores del mundo para dar mayor proyección e ingresos al club. El Real Madrid ha vestido siempre completamente de blanco con la excepción de algún complemento del uniforme durante breves años. El origen surge en consonancia con el origen de la implantación del nuevo deporte, el fútbol. Todos los primeros equipiers al despojarse su ropa de calle quedaban en ropa interior, camisa y calzón blanco. Para diferenciarse usaban unas bandas de color atravesando el pecho que, lógicamente, se desprendían en el transcurso del juego. Ello llevó a los distintos clubes a buscar nuevos uniformes, y que el Madrid Football Club reivindicara para sí el uso de uno totalmente blanco tal y como figura en sus estatutos fundacionales. En 1925, a imitación del Corinthians Football Club, el cambio más significativo en la historia de la equipación fue el uso de calzones y medias negras. En 1955 las medias también pasaron a ser blancas. De este modo, el uniforme madridista alcanzó su color blanco en toda su indumentaria. La reputación del equipo está determinada por las victorias triunfantes, y el furor creado está inscrito en el ADN mismo del club. Pero la identidad corporativa del Real Madrid estuvo bastante influenciada por factores políticos ya que su cronología se remonta a principios del siglo XX. El primer logotipo de la nueva organización deportiva fue un monograma azul oscuro. Los artistas combinaron las letras iniciales del nombre del equipo Madrid Club de Fútbol, M, C, y F. Originalmente estaban entrelazados. Dentro de la gran C, había una M, de tamaño mediano, fusionándose con la F. El tejido parecía caótico porque los diseñadores no tuvieron en cuenta la armonía de formas y proporciones. 1908 vio los primeros cambios en la identidad corporativa del Madrid FC. Las iniciales del equipo se han conservado, pero han adquirido una nueva forma. Los desarrolladores han ampliado y redondeado notablemente la letra M. Por otro lado, la C se hizo más pequeña y se colocó en el centro, entre las patas laterales de la M. La letra más pequeña, F, se colocó para que se cruzara con el borde inferior de la C. La segunda versión del logo fue relevante hasta 1920.
Fue entonces cuando apareció por primera vez en el dibujo la gran corona monárquica azul y blanca. Esta marca se debe a que el equipo de fútbol ha recibido la aprobación oficial de Alfonso XIII. Para celebrar el patrocinio de la corte real, el club cambió su nombre a Real Madrid. La palabra «real» enfatiza la conexión con la persona coronada. Tras el derrocamiento del rey Alfonso XIII y de toda la monarquía española, los creadores del emblema retiraron la corona porque el gobierno posrevolucionario prohibió tales símbolos. Al hacerlo, dejaron un anillo azul, centraron las letras y colocaron una franja púrpura ancha dentro del círculo. La línea diagonal simbolizaba Castilla, donde se ubica el Madrid moderno. En 1941 terminó la Guerra Civil y el club devolvió la corona al emblema. Los artistas la representaron en una paleta dorada, con gemas azules, rojas y blancas. El anillo y las letras también son dorados. La raya castellana se ha conservado, se ha desenvuelto un poco y se ha vuelto morada. La versión de 1997 se diferencia de la anterior solo en la combinación de colores. El oro se volvió amarillo, el rojo brillante se volvió pálido y el púrpura se volvió azul oscuro. La versión final del logotipo se presentó en 2001. Tiene una M más ancha, una franja diagonal estrecha y acortada, una corona ligeramente levantada por encima del anillo. El color base es amarillo, con todos los elementos rodeados por contornos azul oscuro. Pese a la carencia casi absoluta de campos debidamente acondicionados para la práctica futbolística en España en el momento de la fundación del club, el equipo disputaba sus partidos en terrenos de los distritos más carismáticos del paisaje madrileño como Moncloa o Salamanca. Tras la importancia que adquirió el nuevo deporte y los seguidores que empezó a aglomerar en la primera década del siglo XX, varios equipos comenzaron a construir o adquirir campos de mayor aforo para dar cabida a más espectadores y aumentar así popularidad e ingresos. Este fue el caso del club madrileño, que tras alquilar unos terrenos inauguró su primer estadio en el año 1912, el Estadio de O'Donnell, en el que colaboraron para su adecuación varios integrantes del club. En el año 1923 el presidente del club Santiago Bernabéu adquirió unos terrenos en Chamartín de la Rosa, municipio colindante a Madrid, para construir un nuevo estadio que fuese exclusivamente propiedad del club. Se le bautizó, oficialmente, como Campo del Real Madrid Club de Fútbol. Sin embargo, popularmente fue siempre conocido como Estadio de Chamartín. Este contaba con una tribuna de 2.000 asientos, proveniente y ampliada del antiguo campo de O'Donnell. Actualmente y desde el año 1947 disputa sus partidos como local en el Estadio Santiago Bernabéu, denominado en su fundación como Nuevo Estadio de Chamartín y rebautizado en memoria del antiguo presidente del club, el cual cuenta con una capacidad de 85.000 espectadores, el tercero de mayor capacidad en Europa y que llegó a contar con una capacidad de 120.000 espectadores antes de verse sometido a las regulaciones de la UEFA sobre aforo. Fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947. El recinto contaba entonces con una capacidad de 75.000 espectadores. El estadio vio drásticamente reducido su aforo hasta los 85.000 espectadores ya que todos los asistentes deben tener un asiento propio, eliminando así las gradas de pie, que se ubicaban en el tercer anfiteatro y en las gradas inferiores. Pese a ello aún continúa siendo uno de los de mayor aforo y mejores estadios de fútbol, pasando a ser catalogado como estadio de élite por la UEFA en el año 2007. En el plano deportivo el equipo madrileño mantiene una rivalidad con varios de sus homólogos. En España se da con el Athletic Club, con quien mantuvo intensos duelos en los primeros años del fútbol español por ser en aquel entonces dos de los mejores equipos que existían y con quien disputó varias finales de Copa. Con el Fútbol Club Barcelona, rivalidad con trascendencia a nivel mundial en los partidos conocidos como El Clásico, y que se remonta a 1916. Frente al Atlético de Madrid disputa el Derbi madrileño, siendo esta su mayor rivalidad histórica, que ha vuelto a posicionarse como tal en tiempos recientes y cuyo primer duelo fue en 1906. En cuanto a Europa, su máxima rivalidad se da con el Bayern Múnich, de Alemania, desde los años 70 debido a sus polémicos enfrentamientos en la Liga de Campeones.
o con el AC Milan, de Italia, con el que mantiene la disputa deportiva por ser el equipo más laureado a nivel continental, si bien esta rivalidad con el equipo italiano se ha visto disminuida, debido a la no clasificación del equipo rosonero a competiciones europeas en los últimos años. Otros conatos de menor repercusión fueron puntualmente contra el Real Sporting de Gijón, con el Club Atlético Osasuna, o con el Valencia Club de Fútbol. Sin embargo, ninguna de ellas obtuvo mayor repercusión en el panorama nacional como las que mantiene con los ya citados. ¡Madrid! 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 Es el equipo más laureado de la Liga Española y el mundo. Internamente, los merengues se distinguen del resto de equipos españoles por sus 35 títulos de liga, que presumen en sus vitrinas junto a sus 13 campeonatos de la Supercopa Española y los 20 trofeos de la Copa del Rey obtenidos, para así sumar un total de 68 trofeos nacionales. A nivel mundial no hay quien se le acerque, pues en su palmarés cuenta con 8 títulos mundiales, 5 del actual Mundial de Clubes, y 3 de la anterior Copa Intercontinental. En Europa nadie ve siquiera de cerca sus 14 títulos absolutos, 6 de la anterior Copa de Europa, y 8 desde que ésta se conoce como Liga de Campeones. A ese número de trofeos, todavía falta sumar sus 5 campeonatos de la Supercopa Europea y 2 de la Copa de la UEFA, para así sumar un total de 29 trofeos internacionales. En su amplio historial, cabe destacar la inclusión en su plantilla de grandes jugadores históricos españoles, como lo fueron, el goleador histórico Alfredo Di Stéfano, Raúl González, Paco Gento, Emilio Butragueño, y el portero campeón del mundo Iker Casillas. Por las filas merengues también pasaron grandes estrellas del fútbol mundial, como lo fueron, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Ronaldo Nazário, el francés Zinedine Zidane, el inglés David Beckham, y el goleador histórico mexicano Hugo Sánchez. Así dejamos España, con un Real Madrid inalcanzable que, desde la cima, observa que año con año son más los equipos que quieren pelearle la hegemonía, pero igualmente son otros tantos los que van declinando en la orilla. Si nuestro contenido ha sido de su agrado, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para saber cuándo subamos más. Agradecemos sus likes y cualquier comentario que gusten dejar aquí abajo. Esto fue, Futbologismos. Hasta la próxima.